Hace 10 años. La penumbra envolvía el castillo, como si el propio tiempo se hubiera detenido en medio de la tormenta. El rugido de los vientos azotaba las almenas, pero ni siquiera ese estrépito lograba silenciar los gritos desesperados de la reina. El dolor la atravesaba, profundo y salvaje, mientras la servidumbre corría frenética sin rumbo. El parto del pequeño príncipe había trascendido a un asunto de vida o muerte, un peligro inminente del que ya no había escape. Fuera de aquella fría y sombría habitación, el rey Catal permanecía inmóvil, escuchando el eco de los lamentos que llegaban hasta él. Su rostro, pálido por la tensión, apenas mostraba signos de humanidad. Deirdre, su reina, llevaba horas en labor de parto. Su cuerpo había cedido al dolor, pero el hijo de ambos seguía sin nacer. La furia del rey era palpable. Su paciencia se había agotado. Amenazaba a los sirvientes, su voz retumbando como un trueno que opacaba al de la tormenta. Si su hijo no nacía pronto, juraba que sus cabezas rodarían. Nadie se atrevía a mirarlo directamente. Las vidas de la reina y el príncipe pendían de un hilo, y el rey, consumido por la desesperación, era incapaz de soportar más. Con un rugido gutural, Catal se levantó de su silla y, como un monstruo desatado, irrumpió en la habitación. Un trueno ensordecedor resonó justo cuando la puerta se abrió de golpe, y el fulgor de un relámpago iluminó la escena, como si el mismo cielo presagiara la tragedia. Ese destello cegador bastó para congelar a todos en la sala. Nadie se movió. La reina, que apenas podía contener su dolor, dejó de quejarse al ver la furia de su rey. Sus ojos se abrieron con terror, como si viera un espectro. ¡Fuera! ¡Ahora mismo! El rey no necesitó levantar la voz. Su orden se impuso, oscura y férrea, como el peso de un destino inevitable. La servidumbre, paralizada por el miedo, obedeció al instante. Sus corazones latían acelerados, temerosos de lo que vendría. Deirdre, aún entre jadeos, logró articular unas palabras, su voz quebrada y desesperada. «Por favor, Catal, no me hagas esto». El dolor la envolvía como un torrente imparable. Las lágrimas surcaban su rostro, pero sus palabras eran aún más desgarradoras, más profundas que el tormentoso rugir del cielo. «No temas más, reina mía. Todo esto acabará pronto». La mirada de Catal era intensa, profunda, como la de un hombre que ya no sabía si su corazón latía por amor o por ira. Tras sus palabras, dio media vuelta, avanzó hacia la puerta y se detuvo. Llamó a uno de sus sirvientes. «¿Quería verme, Alteza?» «Sí, Connor. Solo alguien tan leal como tú puede ayudarme ahora». Las palabras del rey fueron un mandato silencioso, una orden que no dejaba espacio para la duda. Colocó su mano con fuerza sobre el hombro del druida, sus dedos como garras, apretando con tal intensidad que la piel del hombre palideció. Connor, tras un fugaz vistazo hacia la reina, cuya agonía se reflejaba en cada uno de sus gestos, sintió un sudor frío recorrerle la espalda. No comprendía lo que sucedía. Su mirada encontró la de la reina, y algo en su expresión lo hizo temblar. «Majestad, su esposa...» Intentó hablar, pero su voz se apagó ante la magnitud del momento. «Sí, es por eso que te he llamado. Necesito que la ayudes a dar a luz a mi hijo. Si no lo haces, ambos morirán». El tono de Catal fue implacable, como una sentencia de muerte. La autoridad en su voz era tal que hizo que incluso las paredes parecieran temblar. «Pero, ¿por qué no lo hace usted?», preguntó Connor, intentando aferrarse a la cordura.
Cathal no le permitió continuar. Su voz cortó el aire, dura como el acero. «Porque te lo estoy ordenando a ti. Ayúdala, antes de que sea demasiado tarde». Connor entendió lo que debía hacer. Aunque el peso de la decisión lo atormentaba, no era solo un druida, era también un hombre atrapado entre el deber y la conciencia. Miró a Deirdre, que aún se debatía en el dolor, y la vio suplicar con la mirada. No comprendía por qué, pero las órdenes del rey eran claras. Se acercó a ella, dispuesto a recitar las palabras que podrían salvarla. Y sin embargo, al ver su rostro, la reina gritó, como un alma perdida a punto de sucumbir en las sombras. «No, por favor, Connor, no lo hagas». Connor se detuvo. Su cuerpo se paralizó. Los gritos de Deirdre eran tan fuertes que el trueno parecía enmudecer en comparación. Su alma se desgarraba al escucharla, pero la voluntad del rey era irrefutable. «Alteza», dijo, su voz llena de dudas, mientras sus ojos buscaban una explicación en su mirada. «No escuches a Cathal, por favor». Los gritos de la reina eran como un clamor ante los cielos, desgarradores, inhumanos. Era como si el mismo dios Taranis, al ver su sufrimiento, respondiera con la furia de la tormenta. Connor miró al rey, buscando alguna forma de escapar, pero su mirada solo encontró la frialdad absoluta de un hombre dispuesto a todo. La desesperación lo invadió por completo. No había salida. El reino entero parecía estar en juego, y él, atrapado en una jaula de decisiones imposibles, no sabía qué camino tomar. Finalmente, Cathal se acercó con pasos largos, sus ojos brillando con una amenaza tan oscura como la tormenta que rugía afuera. Tomó a Connor de la muñeca con fuerza, su voz resonando como un eco siniestro en el aire. «Si sabes lo que te conviene, me escucharás a mí. Haz que ella dé a luz, o esta será tu última vida». Normalmente, Connor no era un hombre temeroso, pero cuando se trataba de Cathal y su autoridad, parecía un cordero perseguido por los lobos. Con un profundo dolor en su corazón y aún desconociendo el motivo de la actitud de la reina, Connor recitó un antiguo hechizo de liberación física, el cual eliminaría la causa de su sufrimiento carnal, en este caso, el parto. Fue así como los gritos de la reina dieron paso al llanto del recién nacido. Por fin, allí estaba, un bebé pálido y muy pequeño. Connor lo sostuvo con delicadeza entre sus brazos, manchando su ropaje con la sangre que cubría el cuerpo del pequeño. Sin embargo, no le importó. Lo miró con atención, sintiendo cómo un instinto protector crecía con él a cada segundo que pasaba. Cathal acercó una mano y la posó con firmeza sobre el hombro de su sirviente. Luego habló con un tono tan frío que le heló la sangre. «Bien hecho», dijo, arrebatando al niño de los brazos del rubio sin ningún tipo de cuidado. El agudo y estrepitoso llanto del bebé no se hizo esperar, tan desgarrador como la más profunda de las traiciones. Y no era para menos. Su propio padre le había fracturado un brazo. «¿Pero qué demonios? Majestad, ¿cómo se le ocurre?». A pesar de su reclamo, Connor no fue capaz de enfrentarse a Cathal. Sin embargo, deseaba entender qué estaba pasando. No tenía sentido. Primero Deirdre le había pedido que no le ayudara a dar a luz. Y ahora Cathal arrancaba al recién nacido de sus brazos, lastimándolo en el proceso. «Quédate donde estás. Un paso más y... Bueno, no tengo que repetirte lo que pasará». Cathal sostuvo al niño sin ningún cuidado. Su tono, tan frío y amenazante, habría hecho retroceder al más valiente de los caballeros. «Ahora, si me disculpas, tengo un asunto del cual encargarme». Dicho esto, Cathal salió de aquel cuarto,
dejando atrás los ruegos de su esposa para que se detuviera y la confusión de Connor. Este último se sentía como en esas pesadillas en las que, por más que desees moverte, eres incapaz de hacerlo. Connor se giró hacia la reina, quien yacía sufriendo en silencio. Cada aliento que escapaba de sus labios parecía arrancado con dolor y desesperación. Estaba inmóvil entre aquellas sábanas, que en algún momento fueron blancas, pero ahora se encontraban manchadas con la cruel sentencia de muerte que parecía acompañar a su hijo, haber nacido. Con pasos cuidadosos, el druida se acercó a Deirdre. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de una mezcla de horror y resignación. Connor tomó su mano fría y temblorosa en un gesto de consuelo, aunque él mismo no podía ocultar el temblor de sus propios dedos. «Alteza, por favor, míreme», rogó, con una voz que apenas contenía su miedo y confusión. «Necesito saber qué es lo que está pasando». El silencio en la habitación era tan tenso y espeso que parecía envolverlos, interrumpido únicamente por la respiración entrecortada de la reina. Finalmente, Deirdre alzó la mirada hacia Connor, pero en sus ojos solo había desesperación, un abismo tan oscuro que parecía a punto de devorarla. «Connor, escúchame bien», murmuró, su voz rota por el llanto que apenas contenía. Se aferró a la mano del druida como si esta fuera su última conexión con la cordura. «Tienes que detener a Cathal, ahora mismo». Su tono, aunque débil, llevaba una urgencia que hizo que el corazón de Connor latiera con fuerza. «Va a matar al bebé. Va a matar al bebé», sollozó Deirdre. En sus palabras un susurro desesperado que llenó el aire con un escalofrío. Su voz comenzó a quebrarse, y su cuerpo temblaba como si fuera incapaz de sostener tanto sufrimiento. «Por eso no quería darlo a luz. Solo lo estaba condenando». Connor retrocedió un paso, sintiendo que su mundo se tambaleaba bajo el peso de aquellas palabras. Una oleada de horror lo recorrió, pero también una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. Afuera, en algún lugar, Cathal sostenía al niño, y el druida entendió que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. No necesitó escuchar más. Corrió sin detenerse, atravesando los pasillos oscuros y fríos del castillo, hasta que la brisa nocturna golpeó su rostro al cruzar el portón principal. Una vez fuera, divisó a Cathal a la distancia y apretó el paso, hasta que logró ponerse frente a él, bloqueando su avance. Su pecho subía y bajaba rápidamente por la carrera, y cuando habló, su voz temblorosa delató el miedo que sentía al oponerse al rey. Pero la adrenalina acalló ese pánico. «Majestad, por favor, ¿por qué acabar con la vida de un inocente que apenas tiene minutos en este mundo? Ni usted sería capaz de algo tan cruel». Cathal levantó la vista, y su expresión era una mezcla de burla y frialdad. «Entonces, Deirdre te lo contó todo, ¿no es así?», dijo, con un tono seco, mientras sostenía al bebé en sus brazos como si no fuera más que un objeto. El llanto desgarrador del niño resonaba en la noche, pero el rey parecía inmune a ese dolor. Connor tragó saliva. «¿Todo? No, solo lo necesario para entender que esto está mal. No puedo permitirlo. Va en contra de todo lo que soy dejar que una vida tan pura se pierda así». Cathal soltó un bufido y una risa. Y su risa, baja y cargada de desprecio, se deslizó como un cuchillo. Dio un paso hacia Connor, acortando la distancia entre ambos, y su voz resonó como un trueno, firme y amenazante. «Es por un bien mayor, Connor, y tú lo sabes. Y es una lástima, ¿no?, que este niño tenga que morir. Pero no hay otra forma. Él pagará por la impureza de mi alma».
Solo para eso vino al mundo. Las palabras de Cathal cayeron como un golpe, heladas y contundentes. Y en ese instante, Connor lo comprendió todo. El druida había sido un leal servidor del rey durante años, ganándose su confianza con una disciplina implacable y una determinación inquebrantable. Había ascendido hasta ocupar un lugar en la corte de Cathal, algo inaudito para alguien de los ocultos. Con el tiempo, esa confianza le había permitido escuchar las confesiones más oscuras y dolorosas del rey. Ahora, esas mismas confesiones cobraban vida ante sus ojos. El precio que Cathal estaba dispuesto a pagar era inaceptable. Y Connor sabía que su próximo movimiento podía cambiarlo todo o destruirlo. Entonces, ¿de eso se trata?, susurró Connor, con la voz quebrada por la incredulidad. Cathal esbozó una sonrisa amarga, cargada de desprecio. Oh, no me digas que estás decepcionado porque estoy renunciando a ser uno de los tuyos. Patético, espetó con una dureza que cortaba el aire. Con un movimiento brusco, el rey liberó su brazo derecho al arrancar la manga de su traje, desgarrando la tela con un sonido seco. Lo hizo sin titubeos, como si hubiera esperado ese momento durante años. «¡Míralo!», dijo, inclinando el hombro para exponer la marca que lo adornaba, el triskel, una figura dorada que brillaba como si fuera forjada con oro puro. La marca hipnotizaba tanto como repelía. Para algunos era un símbolo de valor y bendición, un vínculo con lo divino. Pero para otros, incluido Cathal, era un estigma, una condena grabada en carne viva. No sabes cuántas veces deseé arrancarme el brazo solo para no tener que ver esta maldita cosa en mi piel, en mi hombro, gruñó Cathal, con los dientes apretados, sus palabras cargadas de rabia contenida. Su significado corre por mis venas, como corre por las tuyas. Pero no es más que una desgracia, una cadena que me ata a un destino que no pedí. Cathal respiró hondo. Su pecho se hinchó como si luchara contra un torrente de emociones. No quiero seguir cargando con este pecado. Su mirada, cargada de fuego y amargura, se clavó en Connor, como si buscara en él una respuesta, una condena o quizás una absolución que jamás llegaría. Lo que más pesaba sobre Cathal, lo que más lo atormentaba, era aquel símbolo que lo unía irremediablemente a los ocultos, de donde Connor venía. Ese emblema había sido la raíz de un sufrimiento profundo, un tormento que lo había marcado desde el pasado y que Connor conocía con precisión dolorosa. Había escuchado los ecos de la vulnerabilidad del rey, como una voz atrapada en la fría y desolada celda de su interior. El rechazo de Cathal hacia sí mismo no provenía de un capricho ni de su naturaleza. Residía en aquello que lo identificaba como uno más, como parte de un todo que repudiaba. Solo existía una forma de romper aquella cadena, borrar para siempre lo que él consideraba un castigo. Un antiguo hechizo de liberación espiritual dictaba que, para acabar con un estigma de esa magnitud, el primogénito del último en nacer debía ofrecer su vida, y con ella, su alma. No bastaba con morir, debía renunciar a su existencia por completo. El alma, un concepto eterno que trasciende cuerpos y recipientes, debía extinguirse también. Si su trayecto continuaba, aunque fuera en otra forma, el hechizo fracasaría y la cadena permanecería intacta. Cathal lo sabía, y aún así, estaba dispuesto a pagar el precio con la vida de su hijo recién nacido, sin importarle nada y sin vacilar. «Majestad, no puedo permitirlo. Le ruego que me escuche. Encontraremos otra forma. Podemos eliminar el gen mágico sin necesidad de derramar sangre.
La voz de Connor temblaba de desesperación, aferrándose a lo imposible. «¡No lo entiendes!», interrumpió Cathal, con una furia contenida que bordeaba el quiebre. «¿Crees que no he buscado alternativas? ¿Crees que esto es fácil para mí?». «Pues considerando su trato hacia el bebé, parece que sí lo es. Por favor, se lo ruego, no manche así sus manos, Alteza». Por un instante, el rostro de Cathal pareció suavizarse, como si las palabras de Connor hubieran encontrado algún resquicio en su corazón. Pero solo fue un espejismo. Lentamente, el rey fijó su mirada en los ojos de Connor. Su expresión se tornó más oscura, sus palabras cargadas de una calma inquietante, casi venenosa, mientras el llanto del niño llenaba el aire como un eco implacable. «Tienes razón», murmuró. «Un rey no debería mancharse sus propias manos por un capricho. En cambio, otro puede hacerlo por mí, si se lo ordeno. ¿No es así, mi más leal sirviente?». El ambiente pareció volverse denso. Connor sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras de Cathal resonaron en su mente como un golpe devastador, una orden que no necesitaba ser explícita para entenderse. Nunca había desobedecido al rey. Había seguido cada mandato con disciplina inquebrantable. Su lealtad tan absoluta lo convertía en una extensión de la voluntad de Cathal, una marioneta en manos de un titiritero que nunca antes había mostrado un rostro tan oscuro. Pero ahora era diferente. La voz de la razón luchaba por imponerse en su interior. Romper el juramento significaría traicionar su deber como sirviente, un acto impensable para alguien como Connor. Pero obedecer significaba condenarse para siempre ante su padre, el dios Dagda, y sus hermanos, los druidas. «¿Qué pasa?», habló Cathal, con una mezcla de burla y desafío. «Nunca habías dudado de mi mandato. Un ser perfecto como tú no debería tener problemas para hacer lo que se le ordena». Cathal avanzó con pasos firmes y, sin previo aviso, lanzó al bebé hacia Connor. Este reaccionó al instante, atrapándolo entre sus brazos antes de que pudiera tocar el suelo. El rey se inclinó frente a él, tomando su barbilla con una mano firme y obligándolo a mirarlo a los ojos. «Te lo diré de este modo: tu vida por la del bebé». Cathal dejó que sus palabras se impregnaran en un silencio pesado. Luego soltó una risa suave, cargada de cinismo. «Aunque sería mentirte. Mataré a ese niño de todas formas. Pero si no lo haces tú, entonces lo mataré a los dos. Y sabes que lo haré». Cathal sacó una daga brillante de una pequeña funda atada a su cinturón. Se puso de pie y la arrojó cerca de Connor, quien aún permanecía de rodillas en el césped, con el bebé en brazos. Connor observó la daga con atención, el brillo metálico reflejándose en sus ojos. Finalmente, una de sus temblorosas manos se extendió para tomarla. Lentamente se levantó. Su expresión se endureció. Su rostro, antes lleno de conflicto, ahora lucía frío y distante. Sin embargo, una fina lágrima recorrió su mejilla, traicionando la batalla interna que aún libraba. Cathal dejó escapar un suspiro que mezclaba satisfacción y oscuridad. Su mirada sombría brilló con un destello de victoria. «Serás recompensado por esto, mi amigo», dijo el rey, con una voz cargada de sarcasmo. «Vivirás en mi cielo, mientras tu padre y tus hermanos te envían al infierno». Connor levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Cathal. Las palabras del rey atravesaron su moral como un filo asesino, desgarrando los últimos vestigios de cordura en su interior. Imagino que conoces el ritual para esto, joven druida.
continuó Cathal, estudiándolo con detenimiento. «¿Alguna vez le he fallado, Alteza?», respondió Connor, con un tono apenas audible. Antes de que Cathal pudiera contestar, Connor levantó la daga y comenzó a conjurar el hechizo. El arma, brillante hasta entonces, se tornó de un negro profundo, tan oscuro como la misma noche. Las venas en las manos y muñecas del druida se marcaron con un tono azabache, como si su propia esencia estuviera siendo consumida. Era la señal de que sus acciones lo condenaban. Las reglas del ritual eran claras. La daga no debía abandonar el cuerpo del bebé hasta que tanto su alma como su carne fueran destruidas. Sin dudar, Connor hundió el arma en el pecho del pequeño, directo en el corazón. Un grito ensordecedor escapó de los labios del niño, un sonido desgarrador que sacudió el espíritu de Connor hasta lo más profundo. Sentía la sangre tibia corriendo por su mano, impregnándolo de una culpa que lo paralizaba. Entonces reaccionó. Con un movimiento brusco retiró la daga del cuerpo antes de que el alma de la criatura fuera consumida por completo. Su respiración era agitada y sus manos temblaban mientras miraba al niño, preguntando si aún quedaba algo por salvar. Cathal reaccionó con violencia, arrebatándole la daga a Connor. «¡Te lo advertí!», exclamó el rey, consumido por la rabia, intentando clavarle la daga a Connor, quien rápidamente la esquivó. Connor se alejó lo suficiente de Cathal como para ejecutar un hechizo de protección, clamando por ayuda a la naturaleza a su alrededor. Las raíces de los árboles brotaron de la tierra en respuesta a la petición del druida, atrapando a Cathal e inmovilizándolo en una red inquebrantable. Observó al niño aún en sus brazos. Había dejado de llorar, y lo más trágico de todo, había dejado de respirar. Connor cayó de rodillas nuevamente, mirando el pequeño cascarón vacío, sin vida, que ahora sostenía en sus brazos. Ni el ritual más laborioso podría devolverle la vida. Las cosas no funcionan así dentro del orden natural. Lo que es arrebatado, perdido estará. Cathal, quejándose y tratando de librarse de aquellas raíces, desperdiciaba su aliento maldiciendo al druida, observando cómo a pesar de la muerte del bebé, el trisquel continuaba presente, aún reluciente tanto en su hombro como en la del pequeño. «¿Qué has hecho, infeliz? Lo mataste sin dejar que la magia hiciera su trabajo. La cadena no se romperá. Su alma continuará libre por tu maldita piedad. ¿Y a dónde te llevó eso de todas formas, si al final le quitaste la vida?» Connor lo fulminó con la mirada. Se levantó del césped, el pulso acelerado, y caminó hacia él, agitado, reprimiendo el deseo de derramar más sangre de la que ya había derramado, aunque la de Cathal no fuera inocente. El aire se cargaba de una creciente tensión. «Cuide su lengua, Majestad, o los árboles no tendrán piedad de usted». Las raíces apretaban cada vez más, concentrando toda su fuerza en el cuello del rey, comenzando a asfixiarlo. Cathal luchaba por respirar, su rostro tornándose morado mientras intentaba articular palabras. Habló con una voz entrecortada, con dificultad. «Eres un cobarde, un pobre diablo que, con tal de salvarse el pellejo, no hace más que ser un hipócrita. Nada te salvará de esto. Si yo me voy al infierno, entonces tú vendrás conmigo, por la sangre de la criatura en tus brazos». Un silencio espeso llenó el aire, seguido de un susurro, casi un grito. «No, esto es su culpa. Usted me...» Cathal soltó una risa ahogada, burlesca, como un último intento de socavar la voluntad del druida. La risa resonó interrumpiéndolo como un eco en el vacío. «No trates de culparme ahora. Si no te hubieras entrometido,
yo habría terminado el trabajo. Pero, adivina qué, decidiste ser el héroe y ahora mírate, manchando tus manos con sangre, por tu propia voluntad, por tu egoísmo, por salvarte a ti mismo, asesino. Un golpe directo al ego de Connor, tan certero que hizo que su pecho se oprimiera con fuerza, más punzantes que cualquier herida física. Harto de la situación, con el corazón hecho pedazos y la cordura en el abismo, el druida dejó que las raíces hicieran lo suyo. Las ramas crujieron, apretando con un sonido casi sordo. Con el niño en brazos, huyó, desapareciendo en el oscuro bosque. Los gritos de Cathal resonaron en la lejanía, pero no lo alcanzaron. ¡Cobarde! ¡Te vas a morir, Connor! ¡Tomaré tu vida, desgraciado! La desesperación de Cathal fue palpable, y el druida sintió como el peso de sus palabras lo perseguía mientras avanzaba en la oscuridad. La furia de su enemigo lo empujaba a un límite peligroso: utilizar su propio poder mágico para anular el hechizo y librarse. Golpeó el suelo. Su sangre hervía en sus venas, un torrente de ira que parecía consumirlo por completo. Desahogó todo lo que sentía contra sí mismo, golpeándose sin piedad. Rasguñaba su hombro justo sobre el trisquel, mientras el dolor lo mantenía anclado a la realidad. Gruñó, casi como una bestia perdida en el sufrimiento, cada uno de sus gruñidos resonando en la vasta oscuridad del bosque. Allí mismo, entre el caos de su mente rota, juró vengarse, y no solo de Connor. Felicidades, joven druida. Sentenciaste a todos. A todos.